Bienvenidos y bienvenidas al Spotlight de Mujeres en Tech, un espacio para la innovación, la inspiración y las historias de mujeres extraordinarias. En cada episodio conocemos la historia de una mujer increíble, tanto por sus logros profesionales como la trayectoria personal que la ha traído hasta donde está hoy. Y hoy vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Wara González. Cuéntame, Hola, Wara. Adriana, ¿quién es Wara? Bueno, claro, empezando con la bio de nuestra invitada de hoy, de Wara. Wara es licenciada en psicología con estudios de posgrados en educación de la primera infancia y maestría en educación en la Universidad de Framingham. Ha trabajado en el campo de la educación durante los últimos 32 años. Maestra, coordinadora y directora, la señora González, tiene experiencia en diferentes grados y diferentes áreas. Es la fundadora desde el 1991 de Kids Create School, una red de preescolares privados en Santo Domingo, La Romana, próximamente Santiago, en la República Dominicana. Actualmente también es la directora general de Kids Create School y American School of Santo Domingo, una escuela privada que ofrece educación desde pre-K hasta 12 de bachillerato. La señora González trabajó del 2014 al 2016 en colaboración con el Ministerio de Educación Dominicano en la transformación curricular nacional, trabajando específicamente en los currículos nacionales de primera infancia y primaria. Súper importante. También se desempeña como consultora en los sectores públicos y privados y es autora de varios manuales de capacitación docente para el Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, entre otros. Y se desempeña también como conferencista a nivel nacional e internacional en temas educativos y crianzas. Un lujo de invitada, ¿verdad? Sí. Bienvenida, de Wara. compartir aquí con todas ustedes, amigas, ¿verdad? Mi teacher Wara. Te dicen así mucho todavía. Teacher Wara. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así Oye, que a mí me ha dado trabajo cambiar de teacher Wara a Wara. Es muy difícil. ya eso es parte de mi identidad. Claro. Eso es muy difícil, dar ese brinco con las profesoras. Y bueno, nosotros siempre comenzamos con quién tú eras cuando tú eras pequeña, quién era teacher Wara cuando no era teacher. Antes de ser teacher, Exacto. wow, eso es una buena pregunta. Vamos a ver cómo lo sintetizo, ¿verdad? Porque Claro. yo creo que somos muchas cosas. Yo estoy de acuerdo. Pero digamos que siempre fui una niña muy curiosa y que inventaba mucho. Y a mí me encanta rescatar la palabra inventar, porque a veces los dominicanos usan la palabra inventar como algo malo. Muchachos, tú se inventas. Ajá. Le dan una connotación negativa cuando los inventos es lo que mueve el mundo, ¿verdad? Entonces, estoy usando la palabra, me gustaba inventar, pero para mí, o sea, miro para atrás y me parece algo súper positivo. Pero yo fui una niña que si yo veía que los muchachos del barrio salían a jugar basquetbol, yo decía, ay, pero ellos le va a dar sed. Entonces yo sacaba una mesita y vendía limonada. Vendía, no se la daba. Exacto. No repartía. Sí. Todavía yo no sé por qué yo vendía, porque yo no recuerdo ni cuánto yo cobraba, ni que yo tuviera una meta de dinero. Sin embargo, no la regalaba, la vendía. Interesante. Qué interesante. Era el proceso. Era el proceso. Era como que yo veía una oportunidad y yo decía, eso se puede hacer. Emprender. Llegaban la canasta navideña a mi casa. A mi papá, por su trabajo, siempre le llegaban mucha canasta navideña y venían cargadas de nueces y dulces. Y yo recuerdo que un día una de las chicas del servicio decía, ay, como que eso era muy caro y que ya no las podía comprar. Y fue como que a mí se me prendió un bombillo y yo cogía el mismo papel celofán, lo cortaba en cuadritos y hacía Como mini versiones. mini Dividía. surullitos Ajá. de nueces Ah. que entonces yo les vendía a A las personas que no podían comprar El paquete completo. O sea, ¿por qué yo hacía eso? No lo sé. Es comerciante desde que nació. Pero es que yo estoy sorprendida. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía como 9 años. Yo hacía ese tipo de cosas. Wow. Y recuerdo, yo tenía 10 años cuando yo cogí en un cuaderno y yo creé unos flyers. Yo no sé ni siquiera si yo entendía el concepto de flyers, Ajá. pero hoy mirando atrás, eso fue lo que yo hice. Una publicidad. Una publicidad. Y la eché por abajo de las puertas de todos los vecinos, donde yo invitaba, era verano, yo estaba aburrida. Yo armé, tampoco le llamaba campamento, pero yo armé unas estaciones de juego en el patio de mi casa. ¿Ok? Ajá. Entonces yo
coleccionaba paquitos. Entonces yo hice una estación de paquito, una estación con los carritos de mi hermano, otra con un boliche para jugar boliche. Y obviamente... Cobraba la entrada. Yo cobraba la entrada. No era gratis. No era una invitación abierta. Pero espérense, en mi defensa... Pero había trabajo atrás. O sea, claro. Entonces, vinieron como 20 niños. Eso es lo que iba a decir, que había Vinieron como 20 demanda. niños. Estaba la Vinieron demanda. como 20 niños. Entonces, el dinero, yo los dejé instalados a todos. Y con el dinero que me dieron, porque trajeron sus 25 centavos en la mano, yo me fui al colmado. Y entonces con eso yo le compré merienda. Porque era con merienda incluida. No, pero ahí nació Teacher Wara. Entonces yo ahí creo nació que ahí Teacher nació Wara. Teacher Wara. Entonces yo era esa niña, Michelle. Wow. Y luego ya adolescencia, ¿cómo tú llegas a decidir estudiar educación? Mira, ¿Cómo yo sale creo- ese lado de eso? Claro, yo creo que, de nuevo, y ustedes ahorita hablaban de conectar los puntos. Ajá. Conectando los puntos, yo creo que mi vocación siempre ha sido crear valor. Obviamente. Que se ha manifestado, ¿verdad? En la educación y en este deseo de emprender, pero como que desde pequeña siempre pude ver, ok, cómo yo aporto algo. Aquí hace falta algo y yo creo que yo puedo llenar esa necesidad. Yo creo que esa es mi motivación y es todavía mi motivación al día de hoy. O sea, crear valor. Que si yo comparto contigo, yo quiero que tu vida sea un chin diferente, mejor, Exacto. porque tú compartiste conmigo. Pero bueno, de adolescente, volviendo a tu tema, resulta que tuve la oportunidad, mis padres vivieron fuera y la familia entera se mudó a Estados Unidos, precisamente cuando yo tenía 9 años. Nos mudamos todos a Boston. Y yo aprendí inglés por inmersión y ahí, o sea, fue de las cosas más duras. Para poder vender, Obligado. ella tenía que poder comunicarte con... Claro. Fue, y esa es otra historia, pero yo creo que de ahí nace también mi capacidad o potenció mi resiliencia. Porque tú llegar a un país donde tú nada Claro. más sabes decir hello, y búscatela. No fue fácil. Y yo me acuerdo que al principio yo lloraba mucho, etcétera, pero a los 3 meses ya yo hablaba inglés y pude salir adelante. Pero bueno, volviendo al tema, a tu pregunta, Michelle, perdón, Adriana. El hijo de una amiga de mami se estaba quemando en el colegio Loyola en inglés. La oportunidad. Ajá. Y dice, pero Guara sabe mucho inglés. Tú no le puedes dar clase Pero este eso verano. fue, ustedes volvieron. Sí, ya. O sea, ustedes fueron Sí. a Boston, pero eventualmente volvieron. Volvimos. Sí, mi papá tuvo la dicha de Ok. ganarse una beca en Harvard. Y, Ok. y- Ah, wow. y nos movimos todos. Sabía que era Fue momentáneo. corto. Sí, fue corto. Ok. Fueron 2 años. Ok. Y volvimos. El asunto es que si yo le puedo dar clase de inglés al jovencito. Yo nada más le llevaba 1 año. Yo te iba a decir, ¿qué edad tenía tú y qué edad tenía Yo él? tenía 14 y él tenía 13. Al jovencito. Al jovencito. Entonces yo digo, ok, bueno, señores, pues yo le di clase de inglés ese verano y él pasó su materia Ay, mi madre. porque o se sea, le había quedado para agosto. Para ti eso fue un logro. Así empecé yo también con el tema de educación, dándole tutoría a mis primas, ¿Verdad? a mis primos, que yo le llevaba 2 años, y me decían, venían con esa nota de 90, después que llegaban con la nota de 60. Era tuya Y ahí esa fue que yo nota. dije, no, ya, eso fui yo. ¿Verdad? Es esa satisfacción. esa- cuando ajá. tú dices, La wow, entiendo, o sea, a yo profundidad. yo aporté Yo al impacté. crecimiento de esa Así mismo, persona. así mismo. Eso es una sensación, señores. eso es increíble. Es increíble. Sí. Entonces, ese fue el inicio. Y para sorpresa mía, cuando acabamos, ella me mandó un sobrecito con 300 pesos. Y yo, ¡wow! Me pagaron. O sea, que no Y era, encima de eso, no era cobrando desde el inicio. No. Era Sí. que lo ayudara. Y yo feliz de hacerlo. Claro. Y cuando encima de Te eso me pagó. pagaron, fue como que... Ah, mira, me puedo sentir bien haciendo Se prendió algo el que bombillo. disfruto, y No, ahí además se me prendió el pagan. Claro, o sea, Sí. yo me sentí súper bien. Exacto. Lo disfruté. Alguien salió ganando ¿Alguien? porque aprendió y pasó el curso. Y además me pagaron. O sea, Claro. Entonces, sí, yo creo que ahí ¿Tú eras hija única? No, ya mencionó los carritos del hermano. No. es verdad. Los carritos verdad, del hermano. verdad. Y con eso yo quería, llegaste a hablar de tu papá, de la beca que se ganó. Esa niña que inventaba y que hacía y deshacía, definitivamente hubo un apoyo importante de tus padres. O sea, ¿qué rol jugaron ellos en esa niña que no le troncharon
esos sueños? Sí, esa era mi eso. pregunta. ¿Tú sabes qué rol jugaron? El no meterse, el dejarme ser. Me Porque, esperaron los películas. porque hoy en día vivimos mucho, Sí. y mucha gente conoce este término del helicopter parenting. Ajá. Ellos eran exactamente lo opuesto. Lo o sea, que si te trayaba, te iba a sencillamente, trallar. O sea, Exacto. ¿qué ella está haciendo? Ah, ok. O sea, punto final. Yo creo que también haber sentido, y ojo, yo sé, y yo soy madre también, y uno quiere apoyar a los muchachos, pero déjame guiarte. Pero si soy 100% honesta, no fue una guía, fue dejarme ser. Y eso no quiere, y no cae en irresponsable, porque hay una línea fina que la gente puede pensar que el padre que lo está dejando ser y que aprenda por sus propios errores no es un irresponsable. O sea, hay una línea como fina. Claro, y depende en qué aspecto. Claro. Porque Claro. obviamente, para Hay- cosas más importantes y definitorias tienes que de tu poner vida, límites. claro que, Exacto, hay que mis límites. padres siempre estuvieron ahí y guiando, ¿no? Claro. Pero juegos, hoy en día, señores, la gente se mata también. Y ojo, yo soy abanderada del juego y de una crianza presente. Pero es esa presencia que se ha convertido en Intensa. invasiva. Sí, en que nunca el niño está No, solo, no deja. nunca se aburre porque siempre está acompañado, guiado. Sí. Y el niño también necesita tiempo de Y los niños no descubrir. pueden tomar iniciativa. Yo siempre digo, señores, pero el colmo de esta generación es que, y me voy a incluir ahí, ¿verdad? Es que le hemos quitado hasta el poder de autogestionar su propio juego. Los niños van a los cumpleaños y tienen que tener un entretenimiento y le dicen qué juego es que van a jugar. O sea, ustedes han Muy ido a los estructurado. cumpleaños de niños. O Tú sea, estabas duro ayer. es como un script. O sea, Claro. y no hay un CC del tiempo que no esté Para que yo- coordinado por un adulto. Oh, wow. Y una Y pregunta. tú dices, No, yo pero tengo mucho ¿y que en no qué? veo un cumpleaños. Señores, literalmente le hemos quitado al niño el poder de autogestionar sus espacios de ocio. Sí. Y, No, su y lo momento que, de y lo juego. que ¿Qué y la es eso? oportunidad de desarrollar esa tú acabas de dar independencia. una palabra que tú la usaste en uno de tus momentos de inventos positivos. Aburrirse. El aburrirse. Aburrirse. Tú dijiste, yo Sí. estaba aburrida, Aburrida en el verano. ese verano Sí. y tú lo acabas de Sí, decir, sí. no se aburre. Necesitan aburrirse. Yo me leí el libro de Marian Rojas, que lo estaba Ajá. contando ahorita cuando estábamos hablando, y ella hablaba de la importancia del aburrimiento. aburrimiento. Claro. Porque ahí es donde Tú eres creativo. creamos. Sí. Donde Tú dijiste. creamos. Curiosa, creatividad. A veces tildamos el aburrimiento como algo negativo, pero no, es un espacio. Sí, a los niños a veces se me acercan y me dicen, estoy aburrido. Qué bueno. Ay, qué bueno. Excelente. No te voy a proveer nada de ayuda con eso. Invéntatelo tú. Porque eso ahí es que salen todas esas habilidades. Yo quiero rescatar algo del dejar ser, que tú mencionaste. Sí. ¿Qué tú entiendes que eso forjó en ti? ¿Tú crees que eso, o sea, por qué es importante dejar ser? Es Para el impor- ser humano, para lo que Claro, hay que dejar ser porque lo primero es eso, me da la capacidad, o sea, yo puedo explorar, explorar múltiples formas de pensar, de hacer, sobre todo me dio la capacidad de yo sentirme que yo puedo. Qué lindo es. Y que yo puedo autogestionarme. Sola. Y que yo tengo capacidad de salir adelante yo sola. Claro. Y fíjate, y ojo, que eso ha sido importante en mi vida, poder hacer las cosas sola. Sin embargo, descubrí más adelante el poder tan maravilloso de tú asociarte Y de pedir colaborar ayuda. con otros Sí. y de pedir ayuda. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que hay que encontrar quién tú eres. O sea, desde que tú naces, tú estás buscando quién yo soy. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Si hay una persona todo el tiempo diciéndote quién tú debes ser Claro. Viviendo o su quién yo vida. espero que Claro. tú seas, No está viviendo la y tuya. estás viviendo tu vida, o sea, y sí, y eso significa que van a haber ups y downs, y hay un momento donde yo me voy a confundir, y ¿será esto lo que yo quiero ser? Señores, pues si yo le digo la cantidad de cosas que yo exploré, o sea, Claro. así de Claro, joven. claro. O sea, de una clase de mecanografía, ahora quiero clase de vitrales, ahora quiero clase de teatro, Yo. Claro. ahora quiero tenis, ahora quiero ballet, ahora quiero natación, o sea, mami, ponme una clase de gimnasio, o sea,
la cantidad de cosas que yo exploré. Pero sin para sin descubrirte. esa cajita de que había alguien diciéndote, no, es la gimnasia y ya. Como que te daba el espacio No, de mijo, tu poder. tú tienes que jugar al soccer y Claro. luego tienes que tocar la guitarra. O sea, como que obviamente uno quiere que sus hijos exploren Claro. diferentes ambientes, pero esa, no sé, Y para que yo mí fue creo- una riqueza. O sea, que me dieron esa oportunidad de explorar lo que yo quisiera. Claro. Claro. ¿Entiendes? Que yo creo que los padres sin lo una hacen muchas agenda, veces. sin una agenda. Lo hacen con buena intención. los Claro, padres, de yo que te- piensan que saben. Y bueno, no me voy a Lo que es lavar el mejor para cuchillo ti. porque quién sabe, es verdad. Pero piensan que saben lo que es mejor para ti. Sí. Y que al final no necesariamente, o sea, ellos mismos muchas veces pasaron por situaciones donde sus padres le dijeron una cosa y ellos querían otra. No, Entonces uno como que se olvida de esa definitivamente, perspectiva. O sea, todos los padres, todas las madres hacen todo con la mejor, Con la de las mejor intención. intenciones. Con Y lo amor. hacen desde el amor. Sí, Claro. sí, Y lo sí. hacen desde Eso es el así. amor. Eso Sí. estamos Entonces claros. yo quiero que sigamos, ¿verdad? Esta historia. Ok, entonces Guara pasó el hijo de la amiga de tu madre y te dieron tus 300 pesos. Ay, sí. Eso te lleva entonces a Ay, elegir sí. tu carrera más adelante. Cuéntanos entonces cómo decides Bueno, tu ahí viene carrera. algo interesante, ¿verdad? Yo me apasiono por la educación. A mí me llamaba mucho la atención porque si yo pude aprender inglés en 3 meses, mis compañeros también de clase no llevaban toda la vida estudiando inglés y no aprendían inglés. Eso para mí fue como que ¿cómo Aquí hay fue? algo. ¿Cómo fue que yo aprendí tan rápido y mis hermanos también? Y aquí la gente se pasa años en clases de inglés. Y apenas. Y la frase común de aquella época, que quizá ustedes la conocen, es: no, yo entiendo, pero yo no lo hablo. Ajá. Yo lo entiendo todo, pero no puedo hablar. Todavía. Ah, todavía. Todavía en entrevistas te lo dicen. Entonces, eso a mí eso se sembró en mí. De ahí que yo, un poquito, ¿verdad? Más adelante, ya como a los 18, o sea, digo, es que tiene que haber otra forma de enseñar el inglés. Y lo primero que yo abro es una escuela de enseñanza de inglés para niños, para contrarrestar, o sea, cambiar La deficiencia. la deficiencia Claro. que yo estaba viendo. Entonces decía, no puede ser que todas las escuelas de inglés de la ciudad de Santo Domingo enseñen de la misma manera y mira el resultado que hay aquí. Entonces, ese fue realmente mi primera motivación. Y Kids Create nace como una escuela de inglés de para tarde. niños. El cual sigue siendo un gran talón de Aquiles en nuestro país, o sea, hablando a nivel país, sobre todo en esta nueva economía, que ya el inglés no es un lujo, porque en esa época era un lujo saber inglés. Ya hoy día se requiere y todavía Claro. sigue siendo un tema Sí. importante que nuestra población realmente maneje el inglés como un segundo idioma. Claro. ¿Qué tú hiciste? O sea, ¿qué tú entendías que hacía falta? ¿Cuál fue ese gap que tú encontraste? Bueno, lo primero era enseñar a través de un enfoque natural. Tú aprendes un segundo idioma de la misma manera que tú aprendes el primer idioma. Claro. A ti te hablan. En conversación. En conversación, a ti te hablan. Tú le haces énfasis a tu bebé, Sí. mamá, papá, pero tú no dices, solo le voy a dar estas 10 palabras de vocabulario. Claro. Y cuando las Uno le domine, habla el entonces día le doy entero. la próxima. No. Claro. Tú le hablas. Y no es empezando con los tecnicismos de Claro, tú no de empiezas cómo por se I, you, he, she. O sea, tú no Exacto. empiezas con los pronombres. con los O sea, no, pronombres, tú le enseñas a hablar. Y el después- verbo, no, o sea, Después que el niño habla el español, A conjugar, en a que- primer grado, en segundo, más Exacto. para adelante, es más, hasta en bachillerato, entonces tú le explicas, no, mi amor, eso era el pasado perfecto. Claro. Exacto. Entonces, Exacto. el enfoque tradicional hasta ese momento era enseñar el inglés a través de, primero apréndete las reglas gramaticales, exacto. que de alguna manera tú aprendes a hablar. Y eso no es así. Eso no pasaba. Por eso la gente siempre decía, yo entiendo, pero no puedo hablar. Claro. Porque tú no puedes hablar pensando en reglas gramaticales. Exacto. Eso tiene que venir al revés. Entonces, yo empecé, obviamente yo estudié de eso, no son teorías mías, hay grandes investigadores, y todo lo que es, así se llama, el Natural Approach de Second Language Acquisition. Claro, pero tiene muchísimo sentido Claro. cómo tú Hace aprendes tu todo primer el idioma. sentido del Claro. mundo. Entonces, cuando tú empiezas simplemente a
sumergir los niños, rodearlos, empaparlos del idioma, haciendo énfasis en ciertas palabras, los niños empiezan a hablar y que hablen como puedan y como quieran. Claro. Por eso Esa es tú la aprendiste el importancia inglés de la- como lo aprendiste. Correcto. Porque Claro. fue una inmersión. Y Claro. tenía que, y tú Esa es la tenías- importancia de la música en tenía inglés, que sobrevivir, los libros en inglés, claro. los muñequitos en inglés, Era- porque era obligado. aunque no Y lo era hablen en la casa. enseñar el oye. inglés con un propósito. No, tú también no era, tú estás aquí para aprender inglés. No, aquí vamos a jugar, a hacer arte. Aquí vamos a jugar tal cosa. Y el niño, por el deseo de jugar, claro que quiero motivaba. pintar. Y entonces, si te lo tengo que pedir en inglés, yo quiero eso. Ah, tú quieres the red paint. Ok. Entonces, Ya. Se vuelve parte de otra Se vuelve actividad. Es parte más, de eso. tiene un propósito, no es Correcto. no es Qué aprender belleza. inglés por aprender inglés. sí. Tú sabes que Entonces, Ay, perdón, te interrumpí. No. Tú sabes que yo tenía una pregunta de que por qué tú decidiste emprender versus venir y ser teacher, pero ya entendí perfectamente y es haciendo ese cambio, ¿verdad? O sea, sí, bueno, ese cambio, pero también sí, yo creo que como vieron desde pequeña, Ese valor. yo me ha Ese gustado dar como, agregar valor y siempre también me ha gustado como, eso mismo, poner mi sello personal en las cosas. Me identifico totalmente con eso. Nunca lo había pensado así, lo Y de agregar valor. tú tenías 18 años cuando empezaste la escuela de inglés de Kids Create. No, Ah. yo tenía un poquito más. Ok. Yo tenía... Ya tú estabas estudiando en la universidad. Sí, ese entonces, porque fíjate, a eso voy. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy a graduar del colegio, yo quiero ser maestra. Eso es lo que yo quiero ser, con toda la fibra de Que mi eso es cuerpo. vocación. y eso es vocación. De primera el ser ma- infancia en No, ese momento. En ese momento, ¿Cómo se estudiaba en ese momento? yo quiero ser maestra. ¿Qué pasa? Empieza el bombardeo. ah. Que ¿Para tú vas a qué? ser maestra. pasa hambre. Pero Ese tú potencial. Tú puedes ser tú eres médico. una muchacha muy inteligente. Tú sabes que tú puedes estudiar cualquier cosa que tú quieras. Señores, yo recibí eso desde la psicóloga escolar hasta en mi propia casa. Los profesores. O sea, todo el mundo me decía que yo iba a desperdiciar mi vida estudiando Oh, wow. educación. ¿Ok? Connect the dots. Y entonces... Me lo dijeron también. Fue una batalla muy, muy fuerte. Fue una campaña, literalmente. O sea, Hay que rescatarla. y exacto. Al punto, llega un momento donde todos los adultos significativos en tu vida te están diciendo que por Que ahí no, no es. que no. Tú dices, ok. Y Guara empezó a estudiar economía. El día. No te Wow. creo. O sea, no me la sabía. Entonces, yo entro a la carrera de economía y cuando faltan 9 meses para yo graduarme de economista, Pero. yo decido salir a buscar trabajo relacionado, ¿verdad? Con mi A carrera, una para uno oficina, a irme una preparando. oficina, a sentarte en una oficina. Y yo fui a diferentes entrevistas de trabajo, desde el Banco Central, una firma de economistas, de esos asesores, a que si, y yo salía, o sea, así, desplomada. O sea, yo decía, es que esta no soy yo. Es que esta no soy yo. Con la Tú carrera sentías casi que tú hecha. estabas Ahí, traicionándote. Claro, es que yo no me veía Infeliz. haciendo eso el resto de mi Infeliz, vida. Imposible. claro. Bueno, y ahí empieza mi primera crisis existencial, ¿verdad? Todos la Rápido. tenemos. Entonces, eso fue llora. Yo no quiero hacer esto. Yo he desperdiciado estos años de mi vida. Claro. Yo quiero ser maestra. Yo voy a dejar esto. Entonces, salgo a buscar en Santo Domingo en qué carrera, en dónde que me voy a inscribir. Ajá. Porque, señores, en ese momento de la historia de Santo Domingo, no había una universidad que ofreciera la carrera, la licenciatura en educación, que no fuera la UAS. Y la UAS en ese momento estaba complicadísima. Meterse uno en la UAS era... Dura 10 años. El tema Tú no era. sabes No, y cuándo la tú te vas a huelga. graduar. ajá. Exacto, 10 años. Y ahí entonces yo digo, ¿y qué es lo que yo voy a hacer ahora? O sea, cerrada. Las carreras no estaban, no existían. Wow. ¿Eh? Es que somos jovencitos en este tema. Para que sepa. O sea, no, por ejemplo, la UNFU había cerrado La carrera, de porque no había educación, no había porque demanda. No había nadie No había que estudiara demanda. educación. Ok. UNIBE no tenía eso todavía, o sea, nada. El asunto es que en ese momento, bueno, digo, ¿qué es lo que más se acerca? Voy a estudiar psicología. Claro. Yo estudio psicología sabiendo desde el Que eso principio no era. que yo nunca voy a ejercer A la ser carrera de psicóloga. psicología. Yo voy a ser educadora. ¿Ok? Entonces, y todos los trabajos eran enfocados, o sea,
Yo buscaba la forma de que eso Sí. conectara. Me dio una base tremenda. o Eso sea, te iba a sobre- decir. Me imagino que te ayudó muchísimo. Me encantó, o Claro. sea, de verdad, una carrera bellísima. Bella. Me gustó muchísimo y me ha dado una base muy sólida en cuanto para ejercer mi trabajo. Entonces, nada, ahí paso ya a trabajar en un colegio. Al mismo tiempo que voy haciendo la carrera. Y si no, yo abrí las puertas de Kids Create, yo tenía en ese momento 22 años. Qué, wow. Porque Sí. Kids Create entonces empieza en ese momento más o menos estudiando, terminando la carrera de Yo psicología. estaba ya terminando la Ok. carrera de psicología y abro las clases de inglés en la tarde. En la tarde, eso Mientras decía, tanto, era en la un centro. mañana yo Estudiaba. trabajaba en un preescolar. Ah, ok. Yo le daba Ok. clase a Michelle en la mañana. Claro. Ajá, every teacher. Wow. Entonces, Y yo me luego, iba- ¿cómo se va transformando eso? ¿Cuánto tiempo tú duras trabajando antes de dedicarte Sí. full time a Kids Create? ¿Cómo Sí, transforma? luego yo engancho, o sea, yo salí de la universidad y al otro día estaba haciendo la maestría, porque ya sí encontré una maestría en educación. educación. Ya aquí Entonces, en el para estado. sí, pero con una universidad de Estados Unidos. Entonces, eso o sea, para mí era vital. No era Claro. de que hay, ay, qué rápido. No, es que Tocaba. es el tema Es lo que yo que- quiero. claro. Exacto, porque tú no habías estudiado lo Yo- que era. Lo que Exacto. yo quería. Entonces, entro ahí. Entonces, yo sigo trabajando en el preescolar en la mañana, en la tarde tengo las clases de inglés. Cuando termino la maestría, si yo acabé la maestría en junio, en agosto, ya entonces yo abro el preescolar. El preescolar. Pero ya también la gente me lo pedía. Que fuera algo en la mañana. Que fuera algo en la mañana. Pero antes yo hice una transición, ya cuando yo sabía que yo quería abrir el preescolar, entonces yo yo dije, antes de yo abrir el preescolar, yo tengo que trabajar en una primaria. Y yo me fui a ser maestra de primer grado, porque yo quería estar del otro lado de la moneda. Ok. So smart. Conocer ese... Claro. esa- Que era Ese- lo que tú tenías que producir. Claro, Que claro. tú tenías, Yo ¿cuál es el quiero output saber, del claro, preescolar? hacia dónde, Claro. hacia Claro. dónde llegan. Ese tipo Ay, de debemos cosas de hacer de eso manera con- empírica a ti te Totalmente, surgían. señores. O sea, de Debemos de verdad, hacer eso es- con Porque la hoy en gente. día hay como que hay todo frameworks y estructuras No. para enseñarte a montar tu negocio. Pero ojalá que nosotros aquí pensáramos así y entonces lo que forman el currículum de educación inicial se vayan a las universidades para ver qué es Claro. lo que necesitamos. No, pero es Porque ahí es que interesante tenemos la brecha. Ajá. Claro. Sí, entonces me voy un año a trabajar en primaria Ajá. para poder tener una visión más clara de qué es Lo que tú tenías que lo ¿Hacia que yo dónde tengo van? que desarrollar. Ajá. Y nada, y ya entonces ahí abro Kids Create, el preescolar, y en ese momento, sí. ¿Qué tan, bueno, son dos preguntas. Uno, ¿qué tan complicado fue montar ese preescolar inicialmente? Porque empezó lo que hoy le dicen startups, o sea, tú empiezas con, hay que hacer muchas cosas y tú eres todo. Y era una, Mira, y era una niña. Dos, Claro. tú sentías miedo, tú sentías emoción, ¿qué era más o menos que tú sentías en ese momento? Si te acuerdas. Bueno, honestamente, yo trato de recordar. Ajá. Es que no sé siquiera si debo decirlo porque va a sonar feo, pero yo nunca Dilo. sentí miedo. Ah, pero qué bueno. Eso no qué suena bueno. feo. Eso no suena feo. Hay Yo coraje, nunca coraje. sentí miedo, yo nunca sentí miedo, pero yo me sentía tan segura de Eso. lo que yo quería hacer. O sea, yo como que desde siempre yo sabía, es un privilegio. Y yo sé que no todo el mundo Ay, sabe desde la- temprano lo que quiere hacer en la vida. Yo iba a decir que eso Y me da ojo. como de la envidia buena. Y Cuando yo ojo. oigo esas historias de la gente que sabe desde niño, que Sí. sabe lo que quiere yo hacer. sé que soy una privilegiada Sí. de verdad, o sea, porque yo no puedo ni siquiera decir que eso es mérito mío, porque it just happened. Sí. O sea, no fue algo que Guara se organizó para definir su propósito temprano. Porque leíste tantos libros que pausa. te... No sé, exacto. o sea, se dieron no. las Se dieron las condiciones. O sea, tú condiciones, tenías unos pero- padres que te permitieron explorar. Tú, Claro, pero por eso digo que no, que no es, es, que... no es algo que uno Ya. necesariamente puede hacer Claro, o no hacer. exacto. A veces Ella- está- ella no se puede y a sentar veces- aquí A veces pueden a haber las decirle- condiciones y A de- igual no. Claro, yo no puedo decir a la gente, encuentra Sí. tu propósito Exacto, temprano. exacto. No, y se encuentra de tal manera. No, No, porque- exacto. tiene. Y este es el paso a paso. No. O sea, no. Ahí soy una privilegiada. No puede hacer un manual como los manuales que ella hace. Exacto, tuve esa suerte. Tanto no puedo hacer un manual que de los 5 muchachos que tengo, no necesariamente, ¿verdad? Todos han encontrado su propósito De esta temprano. manera. Y he Claro. tenido eso fue un aprendizaje ya después como mamá también. O sea, no, o sea, su trayectoria es totalmente diferente a la Diferente, mía. claro. Y ellos han ido encontrando su propósito En su momento. momento y Claro. en su proceso. Algunos Claro. todavía están Y
definiendo. cambia And that's después, okay. y si cambia Y después, eso está también, bien. okay. Y eso también puede cambiar. Entonces, No sentiste miedo. Tú yo no sentías sentía como... miedo. Entonces, pero algo sí me caracterizó. Ojo, yo siempre empezaba chiquitito. Smart. ¿Ok? Bien ¿Cómo pequeñito. se O sea, empieza? y Se piensa en grande, pero se hace más pequeño. o menos, ¿qué edad estamos hablando aquí? yo tenía 22. 22 años. Y una pregunta, ahora mirando hacia atrás, ¿tú crees que había un componente como de ¿cómo se llama eso? Como inocencia, Totalmente, de no claro. saber, de no tener miedo por Claro, no saber a lo claro. que uno se estaba Obviamente. metiendo? Claro que sí. Ahí es que por eso que dicen que la juventud es muy osada. Ajá, sí. Pues sí, toda la juventud yo la tenía. Sí. Claro que sí. Hoy yo miro para atrás y yo digo, wow, pero la verdad es que yo no tenía ni idea Ajá, exacto. de los retos Pero, de ay, poner un ¿qué- qué me iba a negocio traer que yo este- estaba sí. asumiendo. De poner negocio. Claro, entonces yo Y tenía... de educación. Y de educación. Yo tenía un salario en la mañana, Ajá. entonces yo encontré un local de una habitación que costaba exactamente lo que Tu yo ganaba en la salario. mañana. Justamente. Ah. Ojo, el privilegio también de que mi papá y mi mamá Claro. me mantienen. Claro. Yo vivo en mi casa, yo no tengo más No tenía responsabilidades, compromisos. yo no tengo compromiso. Que si tú no ganabas nada en ese mes, no pasaba, nada. Yo podía prescindir de mis Porque el salario va directamente Claro. el salario era exactamente lo Tu mismo alquiler. que yo pagaba El de alquiler, renta. sí. Entonces, yo abro el centro, pero yo no tenía ningún tipo de empleado. O sea, yo era Todo. seguridad. Yo Claro. cerraba con candado la puerta, me colgaba aquí la llave. Yo Iba a era dar que cogía el clases. teléfono, yo daba la clase. Después que yo despedía a los niños, yo limpiaba. Ujú. Porque- Por eso te pregunto. Porque yo, a mí no me quedaba dinero, No, o sea, claro. era la renta, o sea, Era que así. yo era la todóloga. Todóloga. Entonces... Contaba el dinerito, hasta- llamaba a los padres. Ahí todo, sacaba el sí. sombrero de economista, que en algún momento yo me imagino que te ha servido. Esos números exactos me Claro. ayudaron, claro. Entonces, así fue que yo arranqué. Y yo abrí las puertas con un niño. Y ese primer año escolar, al final, yo abrí en septiembre. Y en junio, yo acabé el año con 15 niños. Wow. Wow. ¿Ok? Y el segundo año eran 30. Y el tercer año eran 60. Ah, pero era exponencial el y el crecimiento. cuarto año eran 120. O sea, ¿Qué? cada año se Se duplicaba. Ya el tercer año es cuando yo decido entonces abrir el preescolar, abrir en la mañana, ya suelto el salario de la mañana, ya a este punto tengo varias Ingreso. colaboradoras, ya hay Claro. otra maestra, tengo una asistente, ya... Ya se sostiene el Ya negocio. se sostiene. En ese Hay una momento, estructura. la casa, me alquilan otro espacio de la casa, o sea, fue bien Poco a poco. paulatino, bien... fue un proceso. ¿Y es la misma casa donde está hoy? No, Ah. no es la misma casa, no. ¿Qué tan complejo es esa parte, el crecimiento? Porque yo siempre, y lo hemos hablado antes, lo hemos hablado Adrián y yo con Mujeres en Tech, lo hemos hablado contigo con Coding Space, y es ese como salto donde tú pasas ese pequeño allá tener como una operación un poquito más sostenible, donde tú tienes que tomar ciertos riesgos. Eso yo iba a decir, porque hay ciertos pasos que son como naturales, que es, bueno, ya tengo La primera 10 profesora. niños, ahora toco una profesora. Toca, Pero hay algunos pasos que es, vamos a conseguir la quinta profesora antes de conseguir los niños. Y esos Ajá. riesgos. Sí, Cuéntame- Cuéntame un chin de eso. ese paso es interesante. Y Ajá. sí, llega un momento, y ahí sí, ahora sí recuerdo, en ese momento sí sentí algo Da de miedo. que fue cuando ya el local, había que cambiar de local. Entonces, alquilar ya un local más grande. Era obligado que había que buscar más estudiantes. Entonces, o sea, ahora, llegó el espacio antes que los correcto. estudiantes. Y el momento, entonces ya era una casa que había que remodelar, había que meterle un dinero. Claro. Entonces ya estoy... Era un préstamo, tal vez. llega el primer préstamo. Ya. Y rápidamente esa casa que era alquilada, por una situación, la persona, la dueña de la casa me dice, tengo que vender la casa. Y para mí eso fue, nosotros no estábamos listos para comprar esa casa, pero tampoco yo quería mudarme. Y Tú en la decías, casa donde esta es la estamos casa. ahora, Ah. esta es la casa. Ya en ese momento, ya yo estoy casada, no tengo hijos. Nosotros habíamos puesto el inicial para un apartamento y fue, o sea,
yo viví ese apartamento como 6 meses. Porque lo vendieron. Porque Lo fue, vendieron. ok, apartamento o casa para el colegio. Negocio. Vaya apartamento. Wow. Wow. Entonces, Y como que y tiene un como- dio mensaje- miedo. pero Eso eso- dio y miedo. como el emprendimiento entra a la vida personal. Exacto, O pero sea, eso tiene un porque mensaje eso- importante de desapego. Sí. O sea, no hubo un apego a algo material, al apartamento, sino que tú creías más en tu proyecto y en tu sueño. Sí, te lo estoy diciendo más sencillo. Exacto. Pero digamos que Claro. no nos quedamos atascados en ese apego. Porque entonces Exacto. había sido un apartamento que uno compra en plano, que yo había Esperándolo. elegido, los mosaicos de la cocina, cada detalle, o sea, esa ilusión de tu primer apartamento, Claro. hecho a tu medida, que lo compramos en plano más porque era más Porque barato. más barato. Exacto, pero eso nos dio la ventaja de uno seleccionar cada cosita y entonces ahora Lo voy a vender. tengo que A vender. soltarlo Qué fuerte. sin ninguna ilusión de que voy a poder comprar otro por mucho tiempo. claro. Y así fue, pasaron muchísimos años antes de yo decir que ya Claro. no vivo Comprar, alquilada. ajá. O sea, Wow. eso pasó mucho tiempo. Pero nada, eso era lo que había que hacer. O sea, era, si yo creo en este proyecto, eso es lo que toca. Se tiene que enfocar Tiene todo que- aquí. Hay que meterlo aquí. Y hay que tomar Porque, un Hay riesgo. que asegurar la casa. Entonces, eso dio miedo. Era un riesgo. Tú decís, wow, porque ahora, si esto fracasa... no- Estoy sin casa y sin estoy colegio. casi sin colegio. Y bueno, ya Kids Create está, digamos que estable hasta cierto punto. ¿Cuántos años pasan hasta donde tú estás hoy, que es la vida? Pasan muchísimos años y pasan muchas cosas. Ok, porque la cuéntame. vida, yo a veces le digo a la gente, señores, la vida es larga, hay tiempo. Y ups and Hay- downs. y hay muchos ups and downs. Y hay una etapa para todo en la vida. Mm. Porque luego llegan mis hijos. Yo le dediqué mucho tiempo a mis hijos. Llegó un momento, o sea, de verdad, yo trabajaba en la mañana, yo le delegué la tarde completamente a otra persona para acompañar a mis hijos. Yo era de la mamá que se sentaba al lado de la piscina, espera que... ¿entiendes? clase de Era su natación. clase. Entonces, en ese momento yo creo que mi foco fue más familia. Ujú. Y es precisamente cuando mis hijos ya están en una edad que son mucho más independientes, donde yo decido, viene segunda etapa, vamos a crecer más. Claro. Y esa Pero, etapa ujú. de ya era tu negocio. O sea, era Kids Create, pero era solamente en ese momento Kids Create de Marista Morales. Sí, correcto. Ese era tu enfoque, digamos, Sí. que tu negocio, que tú no estabas buscando crecer más, pero igual me imagino que adentro de eso había que evolucionar, crecer todos los No, años. Nosotros todos los años. Todos los o años le sea, agregaban que- un pedazo. Algo más, Claro. exacto. Entonces, ese balance, odiamos la palabra balance, pero a veces, ¿verdad? Hay que usarla. Sí. Ese balance de ir creciendo la familia, pero también tú lo pones como que tú no estabas creciendo, pero realmente había un negocio que Cierto. mantener y crecer. ¿Cómo Cierto. era ese proceso? Yo creo que sí, que creo que ahí me expresé mal y qué bueno que tú lo dices, porque digamos que no crecimos en cantidad y hacia afuera, pero sí crecimos mucho Internamente. internamente. Algo que nos caracteriza es constantemente estar evolucionando. Yo soy una persona que yo no estoy quieta a nivel de intelectual. Ujú. Yo soy una persona que a mí me gusta leer, empaparme de cosas nuevas, diferentes, leer las últimas investigaciones. Y es algo que caracteriza Sí. al proyecto Kids Create. O sea, ahí no hay un año que sea Que igual, sea igual al otro. otro. Está igual. No lo Cada año hay. hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Todo lo que tú haces Porque es así. todos los días salen nuevas investigaciones de cómo aprende mejor la gente. Entonces, eso es parte de nuestro ADN. Entonces, siempre estamos estudiando, las maestras tenemos grupos de estudios, siempre participando en conferencias internacionales para uno nutrirse de otras cosas. Entonces, siempre ha sido así. Sí estábamos creciendo todo el tiempo, evolucionando de manera interna. Entonces, luego pasa... Y también mi labor no era solamente en preescolar. Me explico. Ya yo también daba formación a maestras, o sea, yo fui docente en INTEC, fui docente en UNIBE, o sea, formadora de maestras. Me empiezo a interesar también, pues, cómo impactar a la parte de pública. Sistémica. Exacto. Claro. Entonces, ahí entro a colaborar con Cuéntanos la un poco, OEI. cuéntanos un poco de esa etapa que
que te insertas ¿verdad? A transformar, a querer transformar en el área pública? ¿Y por qué? Sí, bueno, lo primero es que siempre he sentido, ¿verdad?, esa responsabilidad de que hay que aportar. Y este es el país donde tú vives, pues aporta donde tú vives. O sea, este es el pueblo en el que tú vives, pues apórtale a tu pueblo. O sea, siempre he sentido, y eso es algo también que aprendí desde muy chiquita, por el ejemplo de mis padres, de que hay que devolver y de que tú tienes que contribuir a que este país sea mejor. Entonces, esa sensibilidad social, pues siempre estaba ahí presente. Cuando se presenta la oportunidad de colaborar con la OEI para capacitar maestras del sector público. Bellísimo, Entonces, me encanta. Es importante. Empiezo a trabajar a través de la OEI en esas capacitaciones. De esas capacitaciones, entonces luego, la verdad es que el esfuerzo era mucho, o sea, hay que trasladarse, etcétera. Entonces salen los porque a nivel nacional. Entonces salen los manuales. Entonces, espérate, pero vamos a ir sistematizando esto. Claro. Vamos a ir documentando. Vamos a ir cómo es. documentando. Es más fácil capacitar si le damos un manual un material y otra persona también puede reproducirlo. impartir. Entonces, empieza un poquito por ahí. No sé, no recuerdo ahora en qué momento, pero en algún momento, ni recuerdo ahora mismo cómo, pero sí me inserté tanto en INTEC como en UNIBE, como docente, para formar maestras. Para mí, porque mi pasión es educar, o sea, y... No importa que sean los preescolares o las maestras. Y llega un Claro. punto, yo que tengo la perspectiva de pasar de maestra a directora, que a uno le hace falta. Totalmente. El estar en tener aula. un estudiante que El te estar diga, en el yo lo aula. aprendí por ti. Esa sensación sigue. Totalmente, pero Sí. mira, todavía hoy, yo en cada año escolar, ahora como, ¿verdad? También está el proyecto de la América. Yo, por lo menos un semestre, yo le doy clase Imparte a un algo. grupo. Porque es que yo tengo No puede que- estar nada más en Que- la oficina. Y que vivirlo y también ver los estudiantes cómo van cambiando, las generaciones cómo van cambiando. Claro. Me imagino que eso mantiene también esa conexión. te más mantiene directa. conectado, te mantiene actualizado. claro. Ponerme en el rol de las maestras Exacto. que dirijo, De hoy en entender día, cómo sí. se siente trabajar con el sistema que Sí. estamos pidiéndole. Claro. En fin, o sea que Claro. siempre me ha gustado ponerme en el otro lado de la moneda para vivir y tener... Creo que es la mejor manera de buscar ¿Y soluciones. cómo llega el proyecto American School y cómo convive con Sí. tu gran proyecto de Kids Sí. Create? Realmente, muchísimos años teníamos la gente pidiéndonos que este proyecto Que siguiera. continúe, Primaria. queremos seguir esta misma Sobre todo, filosofía. y lo voy a decir de testimonio, que yo creo que es la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida. Y yo me acuerdo de la reunión que tú nos hiciste como padres, para decirnos como los colegios que recomendaban, era a qué colegio yo ¿A iba a qué poner primaria? mi hijo Ah. después que saliera de Kids Kids Create. Create, Sobre todo sí. cuando tú te sientes cómodo en ese ambiente. Pero ¿qué tú sentías de ese ambiente que tú no querías irte? ¿Qué tú sentías como padre? Bueno, que mi hijo estaba progresando bien, que era el sistema educativo que quería, Que estaban la innovando. comunidad también Sí. en la que me encontraba. Claro. Y entonces de repente tú te sientes que tienes que hacer un salto al vacío. No, y yo iba a decir eso, que cuando se van con a tu primaria... primero, con cuando- tu primero, no te vas a hacer después con lo demás, con el primero. Es como, Y que cuando se van a primaria, yo no lo he vivido todavía, pero me imagino que ya uno siente que ahí es que se va a quedar hasta Exacto. que, o sea, uno quiere que sea que yo ya el creo, sitio donde se y vaya yo a creo quedar. que Y eso entonces una fue- decisión yo creo que ese fue como el gran aprendizaje de esa reunión, que yo dije, nada, si no me gustan lo cambio. cambio. Sí, Yo creo que ese sí. fue, porque uno Sí. quiere que como quizás no es lo ideal, pero hay que entender que también eso es una opción. Y que mi experiencia, que la lo que tú dices, Claro. cuando tú quieres que vivan como tu misma vida. Yo estuve en el colegio desde Desde- kinder hasta que me gradué. ajá. Entonces yo quería Algo replicar así, eso, exacto. ¿entiendes? Entonces ese estrés yo me lo Claro. estaba generando yo misma. Entonces en un momento yo dije, no, si lo tengo que cambiar, lo cambio. Lo cambio, Claro. claro. Pero es un momento muy difícil. Entonces Sí, entiendo es los un padres que momento te difícil. decían. Entonces siempre me decían eso, pero yo lo veía, decía, bueno, pero es un poco complicado o no estoy en la etapa de mi vida, Para eso va a eso. requerir un esfuerzo que yo no puedo hacer. Tus hijos todavía estaban jóvenes. Mis hijos sí demandaban mucho, en fin. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento que mi hijo mayor se está graduando del colegio, ya entrando a último año, y la vida me mandó, ¿verdad? Otro que apenas iba a empezar el primer grado. La vida. O sea, yo tenía uno saliendo del rango, sistema tú tenías de todas las y uno edades. que va a entrar casi. Y honestamente, en ese momento yo dije, wow, la educación de Nicolás fue buena, pero yo necesito otra cosa para Gael. O sea, yo
yo necesito otra cosa. Cuando tú hablas de otra Alternativa. cosa, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué yo quería? Yo quería una educación que fuera innovadora, acorde a los tiempos que estamos viviendo, que estuviera actualizada con las últimas investigaciones de cómo aprende mejor la gente, pero al mismo tiempo yo quería una educación fuerte en valores, que formara al ser humano de manera integral, que mi hijo aprenda a ser gente, que le desarrollen esa sensibilidad social. Y honestamente yo no encontraba en ese momento en Santo Domingo un proyecto que me uniera las dos cosas. Yo encontraba cosas, metodología innovadora, pero entonces yo sentía que me faltaba la parte de los valores y la formación del carácter. Encontré colegios que daban mucho énfasis a los valores, Carácter. Y pero lo otro entonces en la parte No, pedagógica sí. era como que, Dios mío, pero Estamos en el año... estamos en el año 1. Entonces, ¿dónde está esa escuela? Y dije, yo estaba en una encrucijada. Yo llegaba todos los días a mi casa, después de ver todos los colegios, y le decía a mi marido, Gael no sé. tiene colegio. No hay. No hay colegio para Gael. Entonces, bueno, ahí es como que, bueno, Me toca. parece, me toca. parece que me va a tocar. Porque si yo me siento así, más gente se tiene que Claro. estar sintiendo así. Resulta que el American School, que es una escuela que tenía ya existía, había tenido su momento de gloria, estaba Sí. en un momento muy malo realmente, estaba ya a punto de cerrar sus puertas, y fue como que, pero mira, de repente aquí hay un plantel maravilloso, tiene. yo tengo una necesidad, hay una comunidad Claro. que Y una estructura que ya existía, que no era quizás Claro. empezar De como empezó cero. Kids Creates con una habitación que ya tú estabas preparada para adoptar algo más grande. Correcto. y bueno. Y sobre todo, señores, y eso tengo que recalcarlo mucho, yo tenía un gran equipo. Ya, o sea, Ya, en sí. este punto yo tengo un equipo Que caminaba solo. estrella, correcto. Caminaba solo. Correcto. Porque como mi vocación siempre ha sido formar, yo había sigo formando gente que puede asumir sostiene. roles Claro. y que sostienen ese crecimiento. Entonces, pero ahí te puedo decir que ese es cuando yo más miedo he tenido en mi vida. Ah, ¿tú ves? Abriendo... Fíjate cómo va cambiando Ajá. el miedo con la etapa de la vida. Claro. Con la edad, Porque es lo que dijimos. Mientras Y los- más uno sabe lo que puede pasar. estamos hablando que en este punto hay 5 hijos. Cúnchule. Hay 5 Casi muchachos. digo una mala palabra. Ya, o sea, tú piensas muchas cosas. Tú dices, bueno, como me dijo muchísima gente en ese momento, ¿qué necesidad tú tienes? Tú tienes una vida estable, tú Te está vives inventando bien. ¿Por qué tú tienes que meterte en este lío? A mí se me dijo loca de toda la manera posible, de toda la forma posible. Qué feo. Sí, eso es pero así, desde a la franca, eso es una locura lo que tú estás haciendo, ¿eh? O sea, estamos hablando que yo iba a asumir un proyecto que en ese momento estaba dejando 13 millones de pesos De de pérdida. pérdida al año. Wow. ¿Ok? Me dio Gracias. miedo. Sí. Sentí el miedo. Entonces, tú estás en un momento en tu vida donde tú no tienes deuda, tú vives tranquila, Iba a asumir. tus hijos están, o sea, bien, tú le das, viajamos, o sea, tenemos como que una vida muy estable. Why am I rocking this boat? Claro. O sea, si no estás roto, no lo rompas. Desde, tú no vas a poder manejar ese estrés, eso es demasiado, esos números no dan, o sea, De todo un poco. you name it. Sí. A mí se me dijo de todo. Y que era de primero a 12. A 12. Correcto. ¿Verdad? O sea, no era de Era que un colegio. middle school. No, o no, sea, era un colegio completo. boom. Boom, aquí está. All or nothing. Entonces, en ese momento, la American tenía 80 estudiantes. Ay, Dios mío. Exacto. Ay, En un Dios plantel mío. de, tan grande. de 13,000 metros cuadrados. De cientos y cientos de Aquello estudiantes. Sí. parecía que tú estabas, o sea, tú Eh, ibas y tú decías, pero ¿dónde está la gente? Porque Claro. No se notaba. no se notaba dónde estaban los muchachos. Oh, wow. Yo no sabía que llegó a estar tan mal Sí, ya era una cosa inminente. de cerrarlo. De cerrar. Y nada, entonces me lanzo. Me lanzo. Todavía el día antes de firmar ese contrato, Te estaban diciendo, no lo hagas. Las dudas. sí, y el asesor financiero me dice, tú sabes que esto no es obligado, tú no tienes que hacer esto. Y yo le digo, sin embargo,
yo sí siento que es obligado. Yo sí siento Wow. que yo Que tengo tengo que- No hay otra opción. que le tengo yo que no dar una tengo vuelta a opción. eso. Yo tengo que hacerlo. Esta O es la sea, opción. es que si yo no hago esto, yo me estoy traicionando a mí misma. Wow. O sea, I have to do it. O sea, si yo creo que yo sé qué es lo que se necesita, qué es la escuela que se necesita, y no lo hago, como que Exacto. ¿Cómo no voy a Wow. tomar la acción? ¿cómo no voy a Claro. tomar acción? Entonces, me lanzo, señores, y eso nosotros lanzamos a destiempo por las negociaciones. Digamos, nosotros salimos anunciamos en febrero, que ya es cuando la gente está... Inscribiéndose. Y ya para agosto, que es cuando arrancaba la clase, ya nosotros teníamos 100 niños más. Wow. O sea, ya arrancamos Bien. bien. Perdimos 2 niños solamente. De los 80. De los 80. De los 80. Hubo una persona que tenía 2 hijos que no quiso continuar. Chévere. Pero arrancamos. Ahí era un con 1 a 1, yo me imagino. con Padre a 100 padre. Con 178 muchachos. Wow. Arrancamos. ¿Y te llevaste a Gael? Claro. ¿Qué hiciste con- Ah, te di a dar algo, ¿dónde quedó Gael? No, por supuesto. Y los otros, y quedaban 2 en el sistema escolar que también Que te lo vinieron. llevaste. Claro que sí. ¿Y qué año fue eso? Eso fue en el Más o menos. 2014. Ok. Hace 11 años. Hace 11 años. Wow. Hace ¿Y 11 hoy día cuántos estudiantes tienes? Hoy tenemos 542 Wow. Imagínate. estudiantes Qué en lindo. American. Wow, Muy bien, congrats. Muy bien. Tú que has formado a profesores, a personas, ¿qué tú consideras que, o sea, cuál es el balance? ¿Qué tú consideras que son las áreas en las que deberíamos enfocarnos? Por ejemplo, lo que estaba mencionando, la parte emocional, la parte pedagógica, o sea, ¿a qué tú le dieras más peso hoy en cuanto a formación? La formación, la parte, el ser humano, la parte interna. Sí. Yo creo que las barreras más grandes que tenemos son internas. Los obstáculos están ahí, Ujú. pero las barreras autoimpuestas son mucho más grandes que los obstáculos que están ahí afuera. En algún momento de la historia, la gente, de nuevo, de mi generación, porque tengo que hablar desde mi perspectiva, no sé si es real para otras generaciones, pero se han llegado a creer que un montón de obstáculos, que yo no puedo, que yo tengo que estar 100% preparada para hacerlo. Una de las cosas que a mí la gente me decía, pero tú has dado clase en bachillerato. No, he dado clase en la Aprendo universidad. y voy a aprender. Y además, yo lo que le decía era, no, pero yo sé cómo se ve una buena educación. That's it. Punto. Punto. Y yo sé reclutar a las personas que sí son Correctas. expertas en cada una de las áreas. Yo no pretendo saberlo todo. Y efectivamente, la primera llamada que yo hice fue, yo dije, ¿cuál fue la mejor maestra que jamás tuvieron mis hijos? A esa la llamé. Le dije, oye, Te necesito, tengo venga esto. para acá. tengo un proyecto, ven para acá. Entonces, hay que saber rodearse de las personas. De personas mejores que uno. Claro. De personas siempre, mejores que oye, uno. eso que lo leí alguna vez, Que de que el- contrata siempre a la persona Al más inteligente, más inteligente que tú. O sea, tú Mi tienes que amor. ser el menos inteligente del salón. Así mismo. Yo creo en eso 100%. Totalmente. Y entonces es eso. Pero volviendo, Michelle, a tu pregunta, hay que enfocarse en esa fortaleza interna, en el carácter de la persona. Yo creo que eso es fundamental. Si tú logras eso, el cielo es el límite. Y tú sabes que somos, bueno, mujeres en tech, y no quiero que cerremos sin hablar un poco de esa parte, o sea, de la parte de el impacto de la tecnología en estos jóvenes que se están desarrollando, cómo hacer un balance, porque la tecnología definitivamente ayuda Puede ser buena. y nos ayuda Potencia. a crear cosas innovadoras. ¿Cuánto es que dura este podcast? Sí, no te apures. Y por eso estamos ya en las preguntas así puntuales. Fire. Sí, Cada, no cada podemos- vez más sí, quedo porque convencida no que son es el 1.0 y 2.0 con cada invitado. No O sea, puede- que hacer dos, que hay que subir hacer a- dos. No podemos extender 5 minutos, por lo menos. Y adicional a eso, el impacto niñas versus niños, o jóvenes, Sí. mujeres versus jóvenes varones. Mira, las redes sociales se han convertido, honestamente, en un enemigo de lo que es La educación. la educación, O la de lo que es el ser formación. humano. Ujú. O sea, si tú quieres un hijo o una hija saludable, aléjalo de las redes sociales
lo más que tú puedas. Hasta- o sea, prolonga. Ojalá ya sea la prolonga universidad. eso. Exactamente. Ojalá fuera hasta que sean adultos, hechos y derechos. Porque Ya formados. Ya Sí, formados. es que le cambia la forma que el cerebro le procesa. cambia totalmente la biología del cerebro. De un cerebro todavía en formación, que es el problema. Correcto. Entonces se hacen adictos a esa dopamina y a esa gratificación instantánea. likes. A esos likes, aparte de que se confunden. No, y lo que tú con- dijiste, Vital, con dejar ser para encontrarse y encontrar tu propósito, las redes no aportan nada No aportan en nada. ese sentido. Y en ese aspecto yo veo, yo soy madre de 5 varones. Ay, son 5 varones. Son 5 varones. Pero trabajo con niñas en el colegio. Y yo veo la diferencia. Está estudiado que el impacto de las redes sociales en las niñas es más negativo que en los Pero, varones. pero por mucho, Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? pero está por estudiado. no me la mucho, sabía. las niñas se comparan más. Sí, Sienten es que por Eso naturaleza es las verdad. niñas y los niños ya tienen un tema de imagen que está sobrepotenciado con lo que tienen en la mano todo el tiempo. Y que en las Claro. redes sociales, como digo yo, siempre se muestra lo bonito. Claro, lo bonito. No se muestra lo que la gente no quiere Entonces, ver. Incluso también a nivel de exposición. O sea, es más común tú ves una niña que está mostrándose en un bikini, revelando más partes Sí. íntimas, tiene muchísimo más likes. Sí. Tú no ves los varones exponiéndose sus que los partes, su cuadritos, cuerpo. ajá. O sea, eso no es más, son más las niñas. Entonces, por los likes. Están en más empiezan- peligro, o sea, se empiezan a poner en situaciones de más Correcto. peligros por esa presión de ya lo que existe de presión de imagen. Correcto. Además de y que- ahí también, algo que yo siempre digo es, nosotros tenemos que cambiar la narrativa de cómo nosotros educamos a las niñas. Ok. ¿En qué sentido? Señores, nosotros, los adultos, si tú te pones a ver la cantidad de veces que tú a una niña la elogias, le echa piropo con tú si eres bonita, versus la cantidad de veces que tú le dices, wow, tú si eres valiente, wow, me encanta cómo tú piensas. Oye, pero la verdad es que... Qué bien, tú pateaste esa bola. Esa cabeza tuya Está amueblada. está amueblada. Si tú te pones a ver, ¿cuántas veces tú, haz tú esa reflexión? O sea, ¿cuántas veces tú le has dicho ese tipo de cosas versus cuántas veces tú has dicho, Qué linda tú estás. ay, qué linda tú estás? Qué bello ese vestido. O sea, señores, nosotras mismas. Totalmente. It's overwhelming. Ah, sí. Es la cantidad, Sí, sí. es muchísimo más. Entonces, nosotros, esos son los mensajes que están recibiendo las niñas. Entonces, claro que a los 14 y a los 15 se mueren por un like de que tú le digas Exacto. que tú estás linda. Exacto. Y están enfocadas en eso. Entonces, Claro. tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso. Y es desde que nacen. Desde O sea, que yo lo nacen. vivo en el día a día con mi hija, que la gente, ¡qué bella! Y yo, ok, pero ¿qué más? No solamente ¿Qué lo más? físico. No, y hay algo también que es muy difícil, sobre todo cuando somos jóvenes y los adultos caemos también, que no sabemos distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. En las redes, tú En dices. las redes. Claro. Y hay documentales de gente, hay uno ahora que está muy en boga en Netflix de una que se inventó que se había curado Ah, sí, del de cáncer cáncer. Ay, Dios mío. de cerebro. Ajá. Y gente adulta, Pero o sea, claro, con la enfermedad, se lo creía. creyó y empezó a seguirla. Confunde a todas las edades. todos. Imagínate Con- tú. imagínate Exacto, un con niño, un niño. exactamente. Y que el niño se cree que sabe, o Claro. sea, y que puede distinguir Y esa no le diga lo información. contrario. Sí. Tú sabes, Adriana, que algo que hacía mi papá y que lo recuerdo siempre con muchísimo cariño. De niña, yo tenía un pelo muy bonito y siempre la gente decía, Piropeaba. El pelo, ay, qué el pelo pelo. tan lindo, qué pelo tan lindo. Mi papá no fallaba. Cada vez que alguien decía, ay, qué pelo tan lindo, él decía, más bonito lo que ella tiene adentro. Adentro. Ay, qué lindo. Ay, qué Siempre, Wow. siempre. O sea, lo voy a adoptar de cierta manera. Adopta Ajá, eso, porque sí. mira, de verdad, yo eso lo recuerdo. Eso no Claro. fallaba. O sea, era como que en automático. Claro. Y, No, y me encanta eso porque es difícil uno desde la casa cambiar lo que el resto del mundo le va a decir a mi hija. Claro. Pero si cada Pero tú vez puedes que se lo impactar. dicen, porque yo no puedo pelear con todo el mundo No. que le vaya a decir No. algo, y qué un bueno comentario. que, No, exacto. o sea, gracias. Esa- Es que, mira, evidentemente, evidentemente, recibe. pero me encanta eso porque es algo que yo le aporto a mi hija. Yo no estoy tratando de cambiar al resto, al señor, no. a quien sea, No. pero sí, me Sí. gustó. Pero- bueno, señores, y... Espérate. yo soy la que le mantengo el orden Dame aquí. un segundito más. Eso de los padres, yo quiero saber, tú tienes un colegio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos ya el tema del social media, cómo impacta a los jóvenes? Yo sé que tú
trabajan mucho en la educación de los padres también, porque eso es importante. Claro. Oh. Sí, hace ya un tiempo que yo tiré la toalla. ¿En qué sentido? De que si yo no trabajo con los padres directamente, yo no voy a lograr un cambio significativo. Al final, la voz de papá y mamá es lo más importante, Claro, y es lo más vital. significativo. Entonces, yo te puedo estar tratando de, tú sabes, de modelar y de concientizar sobre la empatía y lo negativo que son las redes sociales, pero ya, o sea... Sí. ¿Qué tú trabajas con esos padres? Entonces, bueno, ya desde hace un tiempo para acá, nosotros tenemos talleres de padres, o sea, una semana sí, una semana no. Nosotros estamos en talleres de padres. Tengo que trabajar directamente con los padres para crear esa conciencia y alinear criterios. Porque, señores, it takes a village. Claro, o sea, sí. ese Claro. famoso refrán es totalmente cierto. Real. Entonces, tenemos que trabajar a nivel de comunidad. Si queremos ver un cambio en los muchachos, la escuela no puede trabajar sola. Tiene que trabajar con la comunidad completa. Entonces, hay que enfocarse también, hay que educar a los padres. Y eso hay que hacerlo de manera sistemática, no es con 3 charlas al año. Claro. Tú es ahí. Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Porque tenemos que ¿Qué ser tú, constantes. le enseñas, por ejemplo? Así, Bueno, pero- por ejemplo, nosotros tenemos un taller de empatía. Ah, ok. Yo estoy convencida que el acoso escolar empieza en la casa, no empieza en Oh, la claro. escuela. Entonces, en ese taller nosotros enseñamos cómo los padres pueden... primero, la gente no nace empática. A la gente se le enseña a ser empático. Sí. Y cómo desde la casa los padres pueden empezar a desarrollar esos hábitos que van a dar como resultado un ser humano más empático, que puede ponerse en los zapatos del otro y que puede realmente aceptar a las otras. aceptar a los demás y convivir en armonía con los demás y por ende Persona ser diferente. feliz. Porque en el famoso estudio longitudinal de Harvard, que es el estudio más famoso que se ha hecho en términos de la felicidad, lo que dice es que tú eres más feliz mientras mejores son tus relaciones. Entonces, que se ha determinado también que las personas que tienen mejores relaciones son las personas que tienen muy desarrollada la empatía. Entonces, Claro. Porque atrae gente. la empatía atrae- es la base de tu felicidad propia. Entonces, cuando tú empiezas a crearle esa conciencia a los padres, pues entonces ya sí, cuando trabajamos de la mano, se puede lograr un cambio. Ahora sí. Entonces, Y- pero yo no iba a cerrar. Ah, ok. Porque Yo tengo una pregunta también. Vamos a hacer la pregunta de cierre. No sé si quieres hacer, o es una pregunta. No, de es eso. una Ok. otra pregunta relacionando a lo que dijo Michelle ahorita dentro del tema De los padres. de mujeres en tech, en Ah. este caso. O sea, hablando de tecnología, yo sé que evidentemente está toda la parte de lo negativo que tienen las redes sociales, por ejemplo. Pero el American School, Kids Create, o sea, los sistemas que tú has creado también ha sido muy early adopter, no sé cuál es Sí. la palabra, Sí. a innovaciones. Ujú. Y fue Sí. algo muy importante. Creo que, bueno, yo lo viví porque el año que yo empecé Coding Space, el American School fue el primer colegio que nos acogió como parte del currículum y Sí. sigue y continúa. Y ustedes siempre han apostado por esas innovaciones. Siempre. Entonces, ¿cómo ustedes han encontrado ese balance de, bueno, hay cosas negativas de la tecnología en la infancia y en los niños, pero evidentemente hacia esto es que se está moviendo el mundo y eso Totalmente. sigue en el ADN de los colegios. ¿Cómo Que haya más niñas. ajá, bueno, que haya más niñas y en general preparar a los estudiantes para este futuro Esta digital. realidad. Claro. Sí, eso que tú dices es bien importante, Adriana. Y se trata, uno tiene que, no podemos vivir de espaldas a la tecnología. Todo Exacto. lo contrario. O sea, la tecnología es acogerla. parte de nuestra Exacto. vida, hay que acogerla. Es el gran habilitador. Es el gran habilitador y bueno, y ahora con todo lo de inteligencia artificial, esto es, o sea, yo soy todavía de las que ve con mucho optimismo la inteligencia artificial. Yo creo que esto va a también. potenciar nuestras Aportar. habilidades. Claro, es no ayudarnos. a destruirnos, siempre y cuando, ¿verdad? Hagamos el uso Sepamos adecuado. usar, Entonces, en ese sentido, es eso. O sea, nosotros adoptamos la tecnología desde el punto de vista de que esto potencia Claro. tus capacidades y de que esto es también necesario para tú alcanzar tus metas y vivir. Entonces, pero es tecnología que es acompañada, que es guiada por expertos como Coding Space, por ejemplo, pero sobre todo porque se hace de una manera, se usa con un propósito,
que no es, ¿verdad? Claro. El propósito de las redes. Son cosas distintas. Claro, no, lo sé porque lo he vivido, pero por ejemplo, no es a tecnología por tecnología, muchas veces es como el inglés. Es que el inglés para la clase de arte, es la tecnología para lograr aprender lo que ya se está dando en matemática, Claro. por ejemplo. La tecnología como un potenciador De algo de tus habilidades propósito. y de un propósito al que tú quieres llegar. Entonces, Ahora sí, Vivian. lo que pasa es que nos queda la pregunta de Yo la puse en cierre verde, y la la que- del mensaje. Me gusta. Ay, no tengo pregunta ahora. Nosotros siempre hacemos una última pregunta para cerrar, que cuando la respondas también acompáñala pues con un último mensaje para nuestra audiencia, conociendo porque nuestra audiencia son las mujeres en tech, jóvenes que están Claro. queriendo conectar o con una carrera o con un trabajo, porque ya salieron pues de su carrera. Yo creo que tu historia definitivamente tenemos que terminarla preguntándote qué significa para ti el coraje. ¿Qué significa para mí el coraje? Hacer las cosas aún sintiendo miedo. Yo creo que nosotros tener coraje es tú hacer a pesar de los obstáculos, porque no es solamente el miedo, hay otro tipo de obstáculos, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo he podido llegar a donde estoy porque los obstáculos no me han paralizado, porque los obstáculos existen. Y las mismas caídas, porque uno se cae. Uf. Y es como digo yo, a veces Ese levantar... yo puedo hacer un podcast nada más de todo lo que no salió bien. también. Exactamente. O sea, perfectamente. Justamente ese es el coraje, dejarte ver a pesar de esos tropiezos y de nuestras vulnerabilidades, sobre todo. Último mensaje. Bueno, siguiendo en esa línea, yo creo que el último mensaje puede ser un poquito de lo que ya dije antes. Yo creo que la mayor parte de nuestras limitaciones son internas y son autoimpuestas. Yo creo que esas son más grandes que las que están ahí afuera. Así que a todas las mujeres que estén escuchando esto, y hombres también, yo le diría, empieza, lánzate, persigue tu sueño, a pesar de lo que sea. Porque al final es eso, yo creo que somos nosotros mismos que nos ponemos más un tope. Eso es así que vamos arriba, señores, y como Wara hoy nos dice, vamos a perseguir esos sueños. Y así llegamos al final de otro episodio más en Spotlight de Mujeres en Tech. Recuerda que cada una de las mujeres que hemos conocido hoy nos demuestra que no hay límites para lo que podemos lograr. Lo acaba de decir Wara, cuando nos apoyamos, compartimos conocimiento y creemos en nosotras mismas. Este podcast es solo el comienzo de una conversación más grande, una que busca abrir puertas, romper estereotipos y conseguir un futuro más inclusivo en el mundo tech. Si te gustó este episodio, no olvides de compartirlo con alguien que le pueda inspirar con estas historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al podcast de Spotlight de Mujeres en Tech, disponible en las plataformas de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Igualmente, síguenos en las redes para enterarte de todos nuestros programas, @mujeresentechrd. Gracias a nuestra invitada de hoy por compartir tu trayectoria, Wara. De verdad que es súper inspiradora y su pasión de estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos hoy.